Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas. Vamos a hablar de educación el día de hoy, pero un rubro, una parte muy peculiar de la educación, y es en los pueblos indígenas de nuestro país. Según datos de la CONAPO, casi 14 millones de personas en México son indígenas, 13.7 millones para ser precisos. La mayoría se concentra en estados del sureste del país. Sin embargo, hay una dispersión por prácticamente todo el territorio nacional. Hay enormes retos en términos de educación en grupos indígenas por muchas circunstancias que estaremos platicando a lo largo de esta conversación. Me acompaña Carmen López Flores. Ella es jefa de programas de educación de UNICEF en México. Tiene información importante. Carmen, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. 14 millones de personas indígenas son bastantes, y además distribuidas en una parte muy extensa del territorio nacional. Así es. Prácticamente no hay estado en el que no haya población indígena, y lo que es más importante, en prácticamente la mitad de las escuelas del país hay al menos un niño que habla una lengua indígena. Prácticamente en la mitad de las escuelas del país. Así es. Ahora, esto supondría entonces un reto para quienes van a impartir la educación. Primera pregunta, ¿estarían capacitados, dispuestos en el sentido de la profesionalización para estos niños? ¿Se les integra correctamente? ¿Se les debería de tratar con alguna peculiaridad? Ahí hay varias preguntas en una. Sí. La primera es la necesidad de contar con cifras actuales, Sí. correctas, respecto a dónde están, quiénes Sí. son y cuántos son los niños indígenas. ¿Y de dónde provienen también? dónde Porque la diversidad es provienen? mucha, son más de 60 etnias Así es. registradas, 62 si no me equivoco. ¿Cuántas lenguas hablan? Sí. Porque pueden ser indígenas y no hablar una lengua indígena, Sí. o pueden hablar más de una, Sí, sí. si son matrimonios mixtos. La segunda es los maestros. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos hablan una lengua indígena? Y si corresponden. El estudio que hemos hecho con el INE da cuenta de que, habiendo docentes indígenas y niños indígenas, la lengua coincide solo en un 60%. Y este es un Vaya. trabajo básicamente administrativo y de gestión, Ujú, ujú. hacer que maestros y niños coincidan. Que en los que hablan términos lo de mismo lengua. estén juntos. Así es. O sea, 60% coinciden. Hay un 40% que no. A pesar de que hay una prevalencia de, por ejemplo, náhuatl y maya. A pesar Así de es. eso. Así es. Pero, como bien dijiste hace un rato, más de 65 lenguas. Y si es un país, México, que se precia de su riqueza cultural, Sí, de su sí, patrimonio, tiene que hacer entonces este ejercicio de adecuación o de reestructuración para atender a estos casi 1.000.000 y más de 1.000.000 de niños que hablan una lengua indígena. Tenemos 4 millones de niños indígenas en la educación básica. De ellos, 1.000.000 al menos habla una lengua indígena. Pues tenemos que saber dónde están para poder ponerles un maestro que los entienda, Claro. un maestro que les pueda efectivamente desarrollar sus capacidades y sus competencias. ¿Qué tanto se sabe de estos niños, de este millón y fracción de niños? ¿Se sabe, por ejemplo, dónde están, a qué etnias o qué lenguas hablan, a qué etnias pertenecen? ¿Se sabe bien a bien? La información es bastante buena, pero no es completa. La información, por ejemplo, de media superior es muy buena. La información de preescolar, primaria, ya no tanto. Nos falta el dato más fino de, efectivamente, los niños qué lengua hablan. El dato que tenemos es un dato por escuela, por ejemplo, matrícula en las escuelas indígenas, pero no todos los niños indígenas están en escuelas indígenas. Solamente alrededor del 53% de los niños indígenas están en escuelas indígenas. O sea, habrá Los 40 otros, y tantos en escuelas generales, regulares, por decirlo de así alguna es, manera. así es. Y ese dato no lo tenemos. El dato de niños en zonas urbanas no lo tenemos. Y el dato de migrantes tampoco. Claro. Hay muchos retos en cuanto a la educación, y hablando de población indígena, desgraciadamente la población indígena en general, y creo que la educación no es la excepción, se asocia o está inmersa en temas de marginación importantes, de pobreza. ¿Esto es así? Se calcula que 9 de cada 10 escuelas que atienden a población indígena están en condiciones de carencia
o muy alta carencia, en zonas de pobreza o de muy alta 9 pobreza. de cada 10. 9 de cada 10. Casi todas prácticamente. Sí, son las de zonas rurales, sobre todo. Y si lo que queremos es cerrar brechas, que estos niños salgan del círculo de la pobreza, tendríamos que hacer esfuerzos de focalización muy específicos dirigidos a ellos. Claro. Hemos dicho en este espacio, en otros espacios, seguramente ustedes lo saben también, que la educación es la única manera efectiva de combatir la pobreza y de sacar adelante una comunidad a lo largo del tiempo. Las condiciones que se tienen hoy en población indígena en México, ¿permiten salir adelante así como estamos el día de hoy o vamos a perpetuar las condiciones? Si no se hiciera un cambio. Los datos que ha procesado el Intercensal, no tenemos esto, el Intercensal fue posterior al estudio del INE, dicen que el promedio de escolaridad de un niño indígena, de la población indígena, es de 5 años. Quinto de primaria, si bien nos va. Quinto de primaria. Y los logros educativos no son lo que deberían ser. Si realmente queremos que los niños salgan del círculo de la pobreza, los niños indígenas, tenemos que hacer un esfuerzo de ingeniería adicional. Para empezar, ¿dónde están? Segundo, que tengan un maestro que los entienda. Claro. Y este maestro que los entienda, que esté realmente capacitado para desarrollar los aprendizajes esperados para la edad. Lo que vemos es que la trayectoria de un niño indígena, cuando se queda, generalmente va bien en su aprendizaje. El problema es que los perdemos tempranamente. Se interrumpe. Se interrumpe por razones de pobreza, de migración, etc. Esas son otras condiciones que también acompañan a un sector importante de la población, pero la población indígena no es la excepción. Hay condiciones, lo decimos hace un momento, de pobreza, de marginación extrema, de deserción escolar, elevado el número, y de migración incluso. Sí. La población indígena abandona en mayor número a partir de la secundaria y sobre todo en media superior. Y si abandonan sin haber desarrollado las habilidades mínimas, sus probabilidades de encontrar, como dicen hoy los objetivos de desarrollo sostenible, un trabajo digno, una vida libre de pobreza, son mucho más difíciles. Una superación de su condición actual se complica. Así es. Sin tener secundaria completa y menos media superior, ¿qué probabilidades tiene un niño, una niña indígena de acceder a un trabajo digno o de seguir estudios superiores? Claro, el porcentaje debe ser bastante pequeño, en realidad. Así es. ¿Qué complica tanto la cuestión de la educación en la población indígena? Hace un momento fuera de cámara hablábamos sobre algunas condiciones y preguntaba yo sobre la dispersión de la población. Sí es mucha población, pero también es un territorio bastante extenso. ¿Esta dispersión, esta falta de concentración dificulta las cosas? De por sí llevar servicios, llevar escuelas, llevar en comunidades muy pequeñas, pues ya es complicado. Así es. Sí, el tema de la migración y de este grupo de población que migra estacionalmente, temporalmente, obviamente que complejiza la atención al sistema. Atender a zonas rurales no es complejo per se, de lo que se trata es de pensar si llevamos un servicio de primaria, lo llevamos completo, es multigrado, es tele, hay que asegurar si es telesecundaria que tenga la conectividad del caso. Lo que complejiza un poco más el problema es que efectivamente, decía un maestro de Sonora hace unos días en un evento, él ha llegado a tener niños que hablaban 10 lenguas diferentes en algún momento en su aula. Juntos. Juntos. Vaya. Y eso no es sencillo. ¿Cuál es esa modalidad? Lo que hay que pensar es cuáles son esos escenarios diversos y que no son tantos como los que uno podría pensar. En general, la mayor parte de escuelas tienen 1 o 2 lenguas indígenas y eso es perfectamente atendible. Eso es manejable. Eso es manejable. Hay que poner al docente que corresponde, hay que poner los materiales que corresponde y hay que hacerle un acompañamiento adicional porque están por debajo de la media nacional. Si queremos que recuperen el paso, pues hay que dar un empujoncito adicional y esto se ha hecho en otros países de la región con población indígena también. Revisaba algunos datos estadísticos. El aprovechamiento, el desempeño escolar de los estudiantes tampoco es el mejor
justamente por todas estas condiciones de marginación, de pobreza, de distancia, de deserción. La comprensión de lectura está por debajo del promedio nacional en una medida importante. Matemáticas, pues creo que es el mismo caso, más o menos. Si esto es posible, pregunto primero, en papel, en administración, ¿existen los programas para hacerlo? Ya si se llevan a cabo o no, es otro problema. Hay una propuesta de educación indígena, de hecho hay una Dirección General de Educación Indígena que tiene propuestas, tiene materiales, no para todas las lenguas. Hay docentes indígenas, pero no hay en número suficiente. ¿Faltan? Faltan docentes indígenas y como veíamos hace un rato, no siempre coinciden. Para nosotros hay un tema clave y para analizar el problema, para responder a él, tendríamos que separarlos por nivel de dificultad, digamos. Están los niños que hablan una lengua indígena y a veces solo la lengua indígena. Ese es un escenario, los monolingües en lengua indígena. Ellos necesitan sí o sí un maestro que los entienda. Ahí no va a haber aprendizaje posible. Si no hay quien hable su propia lengua. Así es. Y bueno, quien hable y materiales. Exactamente. Y les enseña español como segunda lengua, claro, con una metodología apropiada y materiales apropiados. Luego están los niños que ya son bilingües, pero son bilingües en distintos grados. Habrá el bilingüe que habla un poquito de español, habrá que habla un poquito más. Quien lo comprenda, pero que no lo habla. Exacto. O quien tiene un vocabulario mucho más reducido que no le permite una comprensión tan grande. Y entonces, para esos escenarios, tengo que tener a los maestros capacitados. Ya cuando el niño entiende español, es relativamente más sencillo, pero no podemos dejar su lengua indígena porque se puede perder y las lenguas indígenas son un valor que también es patrimonial. No es el tema de esta conversación, pero también es un problema importante. Hay lenguas indígenas en nuestro país en donde queda un solo hablante. No hay registro escrito, es decir, cuando este hablante pierde esa lengua, la lengua va a desaparecer. De los 4 millones de niños indígenas que decíamos hace un rato, solamente 2, un poquito menos de 2, habla una lengua indígena. Es decir, ahí ya tenemos una gran diferencia entre reconocer la indígena y hablar la lengua indígena. Pero estos 2 millones que todavía la hablan, deberíamos de buscar que la mantengan, que la enriquezcan, que la preserven y ojalá cuando sean ellos padres y madres la pasen a sus hijos. Pero si el sistema educativo no les permite que su lengua crezca, que su lengua se desarrolle, es poco probable que esto ocurra. Karen, vamos a hacer una pausa, un par de minutos y regresamos. Estamos de regreso en estas charlas en línea platicando sobre la educación en población indígena, con todos los problemas y dificultades que esto implica. Hay datos importantes que nos ha comentado Carmen López Flores, nuestra invitada al día de hoy, jefe de programas educativos de UNICEF en México. Carmen, mucha diversidad, poca concentración de estudiantes dificultará un poco llevar la educación. Hablamos también que hay pocos maestros, no son los suficientes. Preguntaría, y ahora que estamos en todo este medio donde el tema del magisterio es tan llamado, tan socorrido, ¿se está preparando maestros suficientes? ¿O a los maestros ya no les interesa la parte de educación indígena? Se están preparando maestros, pero es excelente la pregunta de si son suficientes. Y esa es una de las proyecciones que hay que hacer. En función a la población indígena que tenemos hoy, a la que pensamos que vamos a tener, cuántos maestros se están formando en qué instituciones, y una de las complicaciones es que hay muchos centros de formación para el magisterio, para ser docentes, y no siempre son compatibles entre sí. ¿Cuántos maestros indígenas se están formando? Es una pregunta que no hemos podido contestar a cabalidad y por lo tanto saber cuánto nos falta. Claro. Ahora, saber también a qué etnias corresponden. Exactamente. Podría haber, no sé, me imagino, exceso en una y carencia en otra. En una, pero del que se requiere no hay ni uno. Así es. Con esta diversidad, ¿es posible agrupar para poder sacar adelante? Porque es mucha
más de 60 etnias diferentes, 60 y tantas lenguas distintas. ¿Cómo agruparlas? Me parece también que no es viable ponerle un maestro a cada lengua, a cada niño, eso no puede ser. ¿Cómo se agrupa para salir adelante? ¿Qué experiencia hay en otros lugares? En contextos relativamente homogéneos, vamos a pensar la península de Yucatán, Sí. donde Sí. mayoritariamente son mayas, Población maya. aunque por migración tenemos niños de Chiapas o de Oaxaca. Pero digamos, ahí, en ese escenario, en escenarios de homogeneidad, de lo que se trata es de poner un docente que al menos entienda a los niños, que puede enseñarles español como segunda lengua. Entonces estamos hablando de un docente bilingüe. Ese es un escenario relativamente, Así es. no digo que sea fácil, pero es relativamente más sencillo que otros. Es un escenario conocido, trabajado en términos posible, educativos. que de hecho entiendo por algunas personas que tuve oportunidad de conocer en la península que sucede. En realidad hay muchas escuelas donde hay una concentración de niños mayas que tienen un profesor bilingüe y que enseña el español como segunda lengua. Incluso. Así es, así es. Y donde el currículo está organizado de tal manera para que los niños desarrollen la lengua y la mantengan en calidad de paridad. Lo que tenemos que analizar, descubrir y sistematizar mejor es estos contextos bilingües o multilingües, más que bilingües. Es decir, donde hay más de una lengua indígena. Si son lenguas indígenas emparentadas, que los niños pueden entender una y otra con relativa facilidad. Los escenarios más complejos son obviamente estos escenarios de migración donde llegan niños de otra región y el docente claramente no los entiende. Por ejemplo, el norte del país, en donde llegan niños provenientes, bueno, con sus familias, evidentemente, de Chiapas, Oaxaca, pueden llegar de Yucatán, Zacatecas, Quintana Roo, todos se concentran en un solo lugar, entonces hay una mezcla muy rica, pero también muy compleja para la enseñanza sobre todo. Y aquí me voy a ir fuera del continente, cabalmente Europa. Europa vive un tema de migración, no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y ellos lo que tienen es asegurada la enseñanza del idioma oficial del país como segunda lengua a todos los migrantes. Bien enseñado. Es decir, los sin niños, importar de dónde vengan. Sin importar de dónde vengan, porque si esos niños van a tener que llevar el currículo en ese idioma, el idioma no puede ser una causal de rezago. Sí. Entonces, claro. lo primero que hay que asegurar es que manejen bien el idioma en que se van a impartir las otras materias. Pero tienen además asegurado y por ley un espacio de desarrollo de la propia lengua, del país donde vinieran. Y también se hace en el continente. Acabo de leer una noticia de Bogotá que se precia mucho de ser una sociedad, una ciudad amigable para sus habitantes, y Bogotá está incorporando a educadores indígenas, no necesariamente profesionalizados ya, están en vías para que acompañen a los niños indígenas en Bogotá en el desarrollo de su propia lengua. También lo han hecho los mapuches en Chile. La mayor población mapuche está en Santiago de Chile, en una ciudad. ¿Qué es lo que hacen? Recurren a padres de familia que pueden o no ser maestros, que pueden o no ser profesionales, pero que entienden la lengua y que le permiten a los niños continuar con el desarrollo. Esa es una solución, por ejemplo. ¿Es viable en México en este contexto? Y pregunto, e insisto en el tema de la dispersión de la población indígena. Donde hay un migrante niño suele haber un migrante adulto, no necesariamente sus padres, muchos niños migran solos, pero hay como una ruta de migración en la que podemos encontrar hablantes adultos de esas lenguas a los que podríamos recurrir para mantener la vitalidad de la lengua de los niños que están fuera de su contexto cultural original. Claro. Hay en México, desde hace ya muchos años, se reconoce como un país multicultural. Hay el reconocimiento de todas las lenguas indígenas, respeto a esas lenguas, preservación, en fin. Pero pregunto, ¿los materiales educativos, los planes, programas de estudios, también están pensados para estas lenguas? ¿Para todas? ¿O no para todas? ¿O falta todavía? Lo que tenemos, se ha presentado hace pocos días, es un plan, un currículo general, en el cual hay espacios para el desarrollo de las lenguas y los contenidos propios, el espacio de la autonomía curricular.
Habría que evaluar, creo, con los pueblos indígenas, con los niños y las niñas indígenas, si este espacio es suficiente. En las reuniones que nosotros tenemos con maestros indígenas, en la propia consulta que hizo el INE hace unos años a población indígena sobre la educación que quieren, por lo general la población indígena reclama un espacio de paridad, el famoso 50-50, que se emplea en muchas escuelas bilingües internacionales, sí. ¿no? El franco-mexicano, el sí. anglo, tienen la mitad del currículo en una lengua y la mitad en el otro, eso es lo que garantiza el bilingüismo. Sí. Cabe preguntarse si para el caso mexicano no cabría... Si en lenguas indígenas pasa o pasaría así. Así es. Sí sería oportuno. De tener unos espacios mayores que el que se reconoce en el currículo actual de solamente este espacio de la autonomía curricular de 1 hora. Es decir, incorporarlo ya en una hoja curricular como un porcentaje, pero ya dado así. Así es. Esto es algo que es importante porque si uno piensa, un niño de 4, 5, 6 años que se incorpora por primera vez a la escuela, que medio entiende el español y al que uno trata de enseñarle matemáticas, de desarrollar capacidades en algo que es cognitivamente complejo, y el niño no entiende bien la lengua, pues le estamos poniendo 2 dificultades al mismo tiempo. Sí, sí, claro. Este es un tema que hay que, creo, pensar con más calma. No deberíamos asegurarnos un buen dominio del español si queremos que aprenda otros contenidos curriculares o asegurar que la enseñanza sea en su lengua original. En su lengua, que sería lo más sencillo. Claro. Ahora, eso, bueno, hablando, por ejemplo, de matemáticas, sin embargo, también hay que entender que una lengua va acompañada de un contexto cultural que hace que las personas comprendan o comprendamos el mundo de otra manera, de una manera particular. ¿Existe el conocimiento para enseñar, para la educación, en esos contextos culturales también? Si hay algo de lo que México se puede apreciar es de la cantidad impresionante que tiene de investigación etnográfica, etnocultural, histórica, lingüística, que podría estar al alcance de niños, niñas y adolescentes en la escuela. Los centros de investigación en México son de primera línea y hay mucho conocimiento ya sobre pueblos indígenas que podría ponerse al servicio de la educación. No estarán las 65 lenguas principales, pero estarán la mayoría de ellas, y una cosa genera la otra. Si se ve que el conocimiento científico acumulado, etnográfico, histórico, va siendo incorporado, se va promoviendo más y otra vez es un círculo virtuoso el que se genera. Carmen, tenemos un minuto más. Una proyección de lo que nos espera en esta materia. Creo que hay una mayor toma de conciencia sobre lo que significan los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas, y no solo como un enunciado ético, sino lo que esto significa como ventaja cognitiva, como ventaja educativa. Yo puedo seguir 2 caminos, el fácil y el difícil. El fácil es usar la lengua de los niños para que los niños entiendan y desarrollen sus capacidades al máximo potencial. Y ahí donde todavía el español no es una lengua que se domina con suficiente solvencia, pues insistir en la enseñanza del español como segunda lengua. Bueno, pues un tema en donde todavía hay mucho que trabajar. Quiero pensar que la ventaja es que parece que sí es posible, por experiencias internacionales puede ser posible. Así es un poco de voluntad y de compromiso y interés de los medios como ustedes que ponen ahí el granito de arena para que estos temas tengan vigencia. Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse. Nos vemos mañana con otra charla en línea.